¿Cómo escuchar la voz de Dios? Hola amigos, esta es la traducción de un mensaje de Radio Blast que se llama ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Gloria a Dios. Dora dice: Queridos amigos, hoy estamos aquí con el enseñante de profecías bíblicas, el hermano José. Que Dios te bendiga, José. Dios te bendiga. Es hermoso estar aquí con este mensaje, dice el hermano José. Tenemos un mensaje muy importante. ¿Cómo escuchar la voz del Señor? Hoy, continúa Dora, hablaremos con José sobre cómo escuchar la voz de Dios. Él nos explicará de qué manera Dios nos habla y cómo podemos discernir si es Dios el que nos habla, si es solamente nuestra mente o si es el diablo. Le pediremos también si es posible para todos escuchar la voz de Dios o si es solamente para las personas especiales. Dios os bendiga. José, tú has dado muchos mensajes sobre la importancia de prepararse para el tiempo del fin y la tribulación del Anticristo, que podría empezar en poco tiempo. Y tú has dicho que la llave para la protección de los hijos de Dios se encuentra en escuchar la voz de Dios. Mi pregunta es: ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios para saber lo que debemos hacer? Bueno, dice el hermano José, yo no soy el más grande maestro para escuchar su voz. Solo puedo decirte lo que yo aprendí, las veces que yo escuché su voz, las veces que Dios me habló. De hecho, yo me aseguro de que no pase un día sin que Dios me hable. La mayor parte de mi vida tuve dificultades para escuchar la voz del Señor, porque el diablo venía y me hablaba en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de la Biblia. El diablo utiliza las Escrituras. Se puede ver esto en el Evangelio de Mateo capítulo 4. Y si un cristiano no conoce la Biblia, cae en el hoyo. Es por esta razón que existen falsas doctrinas y denominaciones religiosas cristianas con todos estos libros doctrinales y no saben discernir, porque una escritura se puede usar para la gloria de Dios o para la gloria de esa secta, de esas denominaciones. Cuando no sabes si es el diablo el que te habla a través de la Biblia o si es Dios, la llave es: 1. Amar al Señor. 2. Ser lleno del Espíritu Santo. Y 3. Conocer la Biblia. Estos son elementos indispensables para no caer en el hoyo, en la trampa del diablo, como vemos cuando Jesús vino y los fariseos usaban la Biblia contra él de una manera bastante fuerte, porque ellos memorizaban enteros libros de la Biblia. Así como hoy existen denominaciones cristianas que son muy fuertes en las Escrituras. Por ejemplo, los testigos de Jehová, que conocen muy bien las Escrituras y pueden engañar a cualquiera. Pero yo, cada vez que los encuentro, no uso mi Biblia para evangelizarlos, uso directamente su Biblia. Y descubrí que han cambiado solamente algunas escrituras básicas, pero quedan muchísimas otras escrituras que se pueden usar para mostrarles que están equivocados. En conclusión, la llave es amar al Señor, tener el Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo. Pero eso no es suficiente, porque puede ser que pienses ser guiado por el Espíritu Santo, pero en realidad es tu deseo, lo que tú quieres hacer, lo que tú prefieres hacer, que te han enseñado en tu religión, que puede ser un cristianismo equivocado.
Entonces no es suficiente ser guiado por el Espíritu Santo, no obstante eso sea la primera cosa. Es necesaria la segunda cosa también. Tienes que conocer la Biblia, especialmente el Evangelio. Jesús ha dicho en Juan 16, versículo 13, Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Pero, ¿cómo podemos saber si realmente es el Espíritu Santo o si es un ángel de luz? Así como dicen en 2 de Corintios 11, versículo 14, que es Satanás disfrazado. Para saberlo, debemos conocer las Escrituras, porque el Espíritu Santo te guía en la Escritura y en tu vida. Cásate con esta mujer, no te cases con este hombre, no trabajes en aquel lugar, trabaja en este lugar, evangeliza en esa ciudad, no evangelices en aquella ciudad. Esa dirección parece buenísima, pero hay una trampa del diablo que te está esperando. El Espíritu Santo te guía en cosas que no están escritas en la Biblia, pero que siempre estarán basadas en la Biblia de una manera u otra. Entonces es necesario ser guiado por el Espíritu Santo y después controlar el Espíritu Santo con las Escrituras. El Espíritu Santo siempre está en lo correcto, pero somos nosotros los que no entendemos a veces. Tenemos que conocer la Biblia. Dora pregunta, ¿cómo es que Dios te habla? José responde, a veces en italiano, a veces en inglés y a veces con señales. La señal que llega a la antena de televisión no llega en italiano porque estás en Italia o en inglés porque vives en Inglaterra. Llegan señales eléctricos, señales radio. Después la televisión las traduce en el idioma que tú decides elegir con tu control. Nosotros, en cierto sentido, somos así. Nuestra antena es el corazón, el alma que recibe las señales de Dios. Y después el alma debe traducirlas de una manera en que nuestro cerebro carnal pueda entenderlo. Y cuidado, porque es allí que el diablo entra. Dios te envía un mensaje, una señal de hacer esto, aquello, y el diablo se introduce en ese mensaje y lo mejora. Te da un mensaje mejor del que Dios te ha dado, más hermoso, más agradable, para que tú elijas el que aparentemente da más gloria a Dios y que sea más ventajoso para ti, pero en realidad es el diablo. ¿Cómo podemos saber la diferencia? De nuevo, regresar a la Biblia. Si el Señor te envía una señal, como por ejemplo evangeliza, y el diablo entra en la señal diciéndote evangeliza, pero si lo haces intentas llevar muchos frutos, entonces necesitas mucho dinero, y cuando tienes bastante dinero construirás un edificio, quizás en 10 años, y entonces evangelizaremos mejor. Esto está mal. Pero si tú conoces la palabra que dice evangeliza, ¿cuándo? Ayer, hoy, inmediatamente. No esperes que tengas un edificio con una cruz encima, muchos cuadros y estatuas. Porque cuando la iglesia empezó a construir edificios, se convirtió en muerta o medio muerta. Entonces siempre controlar la señal que llega a ti espiritualmente en el corazón y que es transmitida a la mente, controlarla con la palabra escrita para asegurarse que el mensaje sea fiel. La palabra escrita te dice si lo que quieres hacer, que el Espíritu Santo te guía y que tú crees que el Espíritu Santo te está guiando, sea conforme a la Biblia. Y entonces tendrás dos testimonios, tu sensación, tu espíritu, tu deseo que ojalá sea el Espíritu Santo y la palabra que es conforme.
La palabra es como el control para ver si es el Espíritu Santo de Dios o si es el Espíritu Santo, entre comillas, del diablo. Dora pregunta: ¿pero Dios habla a tu corazón o a tu mente? Él puede hablar a ambos, pero según yo, por mi experiencia, Dios me habla al corazón, porque la mente es una cosa mecánica y el corazón es una cosa espiritual. Cuando decimos corazón no estamos hablando de nuestro órgano, estamos hablando del alma. El alma es una antena espiritual. Como dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva criatura, como dice Juan 3:3, nacida otra vez. Cuando naces de nuevo, recibes un espíritu, que es el Espíritu Santo. Entonces, nuestra alma es como una antena que recibe las señales de Dios. Pero el diablo entra y se presenta más hermoso que Dios, más justo que Dios, más amoroso que Dios. Yo, cuenta el hermano José, he conocido a alguien en Italia mientras estaba evangelizando en una ciudad, que oraba para todos. Pertenecía a un grupo religioso de amor. Él amaba solamente, amaba todo. Y yo le dije que estaba exagerando, porque él oraba también para el diablo, pensando que quizás se convertirá. Pero no es así. Jesús dijo que ya está condenado. Entonces, el diablo puede entrar con propuestas y ofertas más ventajosas que aquellas de Dios. Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto del árbol, o sea, el fruto de la soberbia, de la arrogancia, de la rebelión, de seguir al diablo, de poner el diablo en el trono de Dios. Y llega el diablo poniendo dudas, diciendo: ¿cómo? ¿Dios os ha prohibido comer del árbol? No, yo os amo más, comed. Y además no solamente no moriréis, sino seréis como Dios. Y ellos se rebelaron, pusieron a Satanás en el trono de Dios, en el trono de su corazón. Por su arrogancia, desobediencia, soberbia, sed de poder, transmitidas hoy en el mundo, en mí, en ti, antes de recibir a Jesucristo. Y con eso vemos que el diablo siempre te ofrece algo que parece mejor. Dora dice: tú estás diciendo que siempre puedes verificar lo que piensas que viene del Señor con la Biblia. Mi pregunta es: si yo sé muy bien la Biblia y puedo usar las Escrituras y pensar que es Dios hablándome, porque está escrito, entonces, ¿cómo puedo discernir si es el diablo usando la Biblia para hacerme pensar que es Dios? O sea, ¿cómo saber si es el diablo que está usando la Biblia para engañarme, haciéndome pensar que es Dios? José dice: esta es una pregunta muy inteligente, porque el diablo en Mateo 4, versículo 4 hizo eso. Usó las Escrituras contra Jesús. Pero vemos también en 2 Corintios 11 que Pablo se defiende de los apóstoles cristianos que en el nombre de Jesús hacían señales, pero eran falsos apóstoles. El punto es que la Biblia muestra que el diablo se disfraza de ángel de luz y usa las Escrituras. Y para discernir es fácil, no es difícil. Aquí se necesita un don del Espíritu Santo que se llama discernimiento. Dios, mediante el Espíritu Santo, proveyó los dones que nos permiten discernir cuáles escrituras son aplicables y cuáles no son aplicables. Por ejemplo, un marido que dice: tú, mujer, tienes que someterte, yo soy la cabeza de la familia, tienes que obedecerme, debes seguirme, porque la Biblia dice sométase, y entonces tú siempre debes someterte.
Parece bíblico porque hay una escritura que dice estén sujetas a vuestros maridos. Pero si tú tienes el don del discernimiento, entiendes que este es un mensaje del diablo, porque ante todo, no todas las escrituras siempre se aplican para esa situación. Eclesiastés capítulo 3 dice que todo tiene su tiempo debajo del cielo. Entonces no puedes usar, por ejemplo, la escritura de Juan 8, versículo 44, donde Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y pensar que está hablando a ti. Si tú eres nacido de nuevo, no se aplica a ti. Pero si tú eres un cristiano falso, sí. Si eres como los fariseos, sí. Pero si tú aceptaste a Jesucristo en tu corazón, no se aplica a ti. El punto es que el don del discernimiento nos muestra cuál escritura se aplica. En el caso del marido que exige la obediencia ciega de su esposa, aquí entra el discernimiento y el conocimiento bíblico, porque conociendo la Biblia tú sabes que sí, hay un tiempo en que la esposa tiene que someterse a su marido, pero también hay un tiempo en que el marido debe someterse a su esposa. Gálatas 3, versículo 28 dice que en Cristo Jesús no hay varón ni mujer. Entonces, en el momento en que tu esposa camina en Cristo Jesús, tu esposa no es una mujer tampoco, es un ángel, porque está caminando en Cristo Jesús. ¿Cómo? Gálatas 5 versículos 22-23 dice que alguien como tu esposa, que camina en los dones del Espíritu, amor, paciencia, paz, etc., no es más su esposa, es la esposa de Cristo, es la princesa de Cristo, una hija de Dios. Y además en Hechos 2, dice Dios que en los últimos días derramará su espíritu sobre sus hijos e hijas, sobre sus siervos y sobre sus siervas, y profetizarán. Ahora, si una hija y una sierva debe profetizar, es claro que nosotros que escuchamos la profecía debemos obedecer. No importa si la profecía viene a través de un pastor, un sacerdote, un líder religioso o un nadie, un pequeño nadie como yo, o a través de una mujer, pero si es una profecía de Dios, un mensaje de Dios o algo del Señor, no necesariamente una profecía, sino algo como amémonos, perdonémonos, hagamos la paz. Esa es la profecía más grande que puedas escuchar. Entonces, en aquel momento, no puedes ir a tu esposa y decirle que se someta. Dice primera de Timoteo 1 versículo 9 que la ley fue dada para los pecadores. Entonces, cuando tu esposa camina carnalmente, tiene que someterse a su marido, pero que debe caminar espiritualmente, porque si también él camina carnalmente, allí no hay ni marido, ni esposa, ni matrimonio, solo hay dos hijos del diablo que se odian, porque el matrimonio es bendecido solo cuando es en el nombre de Cristo, para la gloria de Cristo. En conclusión, podemos discernir con la palabra, pero debemos discernir también cuál palabra se aplica, amar o odiar. Hay un tiempo para odiar el diablo, el pecado, y hay un tiempo para amar. Amén. Dora pide, ¿nos puedes dar un consejo sobre el discernimiento? El hermano José dice, el mejor consejo es Mateo 7, versículos 16 y 20. Por sus frutos los conoceréis. Aquí hablaba de los falsos y verdaderos profetas, y dice que los conoceremos por sus frutos. De hecho, en Deuteronomio capítulo 18, Dios dice que cuando venga un profeta y profetice esto y aquello,
Debéis esperar y ver si esto se cumple, pero si no se cumple, entonces no tengáis temor de él, es un falso profeta. Nosotros sabemos que Jesús es el verdadero Hijo de Dios, porque lo que predicó, lo que profetizó, se cumplió. En conclusión, los frutos muestran lo que da más gloria a Dios. Los frutos muestran cómo discernir si aquella escritura se aplica o no se aplica para aquella situación. Porque a veces hay dos doctrinas diferentes, las dos basadas en la Biblia. Pero, ¿cuál es el fruto? El discernimiento es, ¿qué cosa da más gloria a Dios? Porque, por ejemplo, tú vas a los mormones y te dicen, esta es la verdad. Vas a los testigos de Jehová y te dicen, no, es esta la verdad. Tú vas a otra secta, a otra denominación, a otro edificio religioso, con una cruz más grande, con cuadros más hermosos, estatuas más gloriosas. Pero las doctrinas son falsas. Entonces, ¿cómo discernir? Pregúntate qué es lo que da más gloria a Dios. Los fariseos predicaban mejor que muchas iglesias cristianas de hoy, ayunaban más, pagaban más el diezmo y evangelizaban más que muchas iglesias muertas de hoy. Pero los frutos eran tristeza, peleas, amor al dinero, falsas doctrinas, evangelio de prosperidad. Y por los frutos sabemos que estas religiones predican bien pero practican mal. Porque así como dice Pablo en 1 de Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, yo puedo predicar el Evangelio perfectísimamente con las doctrinas más perfectas, la comunión, el bautismo, etc. Pero si mi amor es igual que aquel de los fariseos, si mi hipocresía es igual que las de los fariseos, de nada me sirve. Tenemos que ver lo que da más gloria a Dios. Esta prédica, esta doctrina de esta iglesia que predica muy bien, pero los frutos son negativos. No hay almas perdidas salvadas. Las iglesias están vacías. Solamente hay unos ancianos que están allí porque así es la tradición. Dios los bendiga, pero es solamente tradición y no hay frutos. Entonces, aun si las prédicas son buenas, la estrategia es equivocada. Siempre mirar a lo que da más gloria al Señor. Dora dice, esto es muy claro. ¿Todos pueden tener este don del discernimiento? Sí, responde el hermano José. Cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos todos los dones del Espíritu, que son 8 dones en 1 de Corintios 12, que son milagros, lenguas, interpretación de las lenguas, don del conocimiento. Pero los dones más importantes son los dones invisibles, la fe, el amor, el discernimiento, el conocimiento. Son dones que no se ven, pero son los más importantes, porque si no tienes fe no puedes seguir a Jesús, y si no tienes discernimiento no puedes saber si estás hablando con un diablo disfrazado o con alguien que representa a Jesús. Todos podemos ejercer estos dones. Yo, por ejemplo, son 8 años que ejercito el don de sanación, y cada vez que oro para los enfermos, la mayoría siempre sanan. Gloria a Dios. Y eso es porque lo he practicado, porque me negué a creer que Dios está muerto. Dios vive. El discernimiento es un don que todos tenemos si lo practicamos. Pero si nosotros vamos a la iglesia a calentar los asientos, es como un soldado que va a la guerra, pero su guerra es 2 horas a la semana sentarse a escuchar sermones,
sobre cómo luchar en la guerra, pero esta no es la manera de ganar la guerra. Los cristianos de los primeros 300 años no han conquistado el mundo calentando asientos en una iglesia llena de sermones perfectos. Ellos iban a la muerte y sacrificaban todo su dinero, su tiempo, su familia. Sus hijos fueron matados, pero ellos continuaban. Fueron crucificados y glorificaban al Señor. Pero hoy en la mayoría de las iglesias lo que se sacrifica es una pequeña oferta, menos de lo que se paga a una prostituta. Esto es cuanto Dios es valorizado hoy. Una prostituta cuesta más que una oferta dominical en la iglesia. Y si esto ofende a alguien, que se ofenda. Nos debemos ofender, arrepentir, cambiar, despertar, levantarnos de esos asientos, salir en las calles como Jesús. Si el Evangelio no ofende, no es Evangelio, porque un Evangelio que agrada es un Evangelio falso. Pero el verdadero ofende al diablo, sus demonios, los hijos del diablo, los hipócritas, los corruptos y los falsos religiosos. Gloria al Señor. Dora dice: quiero hacer un pequeño resumen. Has dicho que el Señor nos habla a través del Espíritu Santo y de la Biblia, pero para discernir cómo y cuándo la Biblia se aplica, necesitamos tener el don del discernimiento para poder discernir en base a lo que damos gloria a Dios. Yo quería pedirte, aparte del Espíritu Santo y de la Biblia, ¿hay otras maneras en que Dios habla? José dice: Dios nos puede hablar a través de revelaciones directas, preguntas personales que haces a Dios. Entonces tú oras, especialmente leyendo el Evangelio, y en un cierto momento dices: haré esto. Dios te responde si le pides, si debes casarte con aquel hombre, con aquella mujer, si debes encontrar un trabajo aquí o allí. Él te responde en cosas prácticas, financieras, matrimoniales, si tienes un hijo drogadicto o cómo evitar que tu hijo llegue allí. Dios te responde. Entonces, Dios nos puede hablar a través de revelaciones, señales, sensaciones. Puede llegar un amigo que te dé un consejo y descubres que está basado en la Biblia. Llega otro amigo que te da un consejo mejor, pero no coincide con la Biblia. Entonces sabes que uno es del diablo y el otro de Dios. Dora dice: entonces otra manera en que Dios nos habla es a través de las revelaciones, y dijiste que aun cuando un amigo llega y te dice cosas de Dios, pero que debes discernir con la Biblia. ¿Hay otras maneras de discernir excepto con la Biblia en tu mano? José dice: sí. Si después de todas estas señales confirmas pasos varios que he dicho antes, aún tienes pequeñas dudas, hay otra cosa que puedes hacer. Colosenses 3. Empezamos del versículo 14. Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces aquella cosa debe ser en amor. El amor de Dios siempre debe invadir una decisión, o sea, para su gloria. El versículo 15 es muy interesante. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Debes sentir esa paz en tu corazón, esa sensación que te dice que esa cosa te da paz, especialmente si debes casarte o tomar una decisión. Si no sabes elegir entre dos trabajos, uno te paga más, el otro menos, pero calcula bien.
Si te pagan más, tiene que decir que debes trabajar más, y tendrás menos tiempo para estudiar la Biblia, para evangelizar, para amar al Señor y para amar la familia. Pero el otro trabajo que te da menos dinero, tiene que decir que comerás menos carne, menos comida costosa, no podrás cambiar tu coche, usarás la ropa del año pasado, pero te da más tiempo para leer la palabra, para amar al Señor, para amar tu familia. Y entonces, ¿qué es lo que te da más paz? ¿Tener más dinero y menos tiempo con el Señor? Espero que no. Si no, no eres un hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, te dará más paz, un trabajo con menos dinero, pero más tiempo para estar con el Señor, para estudiar la Biblia y para evangelizar. Entonces, cuando estás confundido y no sabes qué decisión tomar, espera hasta que sientas lo que te hace sentir más relajado, en paz con Dios. Leamos también Filipenses 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios sobrepasa el entendimiento de la mente carnal de discernir, del entender. Es algo que te da paz. Aun si tu discernimiento te dice, bueno, hagamos así, pero no tienes paz, tu discernimiento se puede equivocar. La paz es una palabra griega que significa juez. Que la paz juzgue. La paz en nuestro corazón da juicio, porque si estamos cerca de Dios, su paz actuará como un juez. La manera más correcta de decidir cuando no sabes qué hacer es la de centrarse en amar más a Dios, en leer más su palabra, especialmente los evangelios, que son el fundamento de todo. Cuidado, la paz es un punto importantísimo para discernir y saber lo que hacer. Dora pide, José, ¿nos puedes dar un testimonio de cuando Dios te habló? José dice, todos estos años sirviendo al Señor, empecé bastante joven, me encontré cruzando varias decisiones que determinaron varios giros en mi vida, que si hubiera hecho decisiones equivocadas, hoy no estaría aquí después de 39 años siguiendo a Jesús con una familia maravillosa, una esposa que ama al Señor y que sirve a Jesús conmigo como misionera, con 6 hijos que aman al Señor. No existen problemas de drogas, de adicción al Internet, a Facebook, a la pornografía, a los videojuegos. No tenemos una televisión en casa, vemos solo películas cristianas. Yo alabo al Señor cada día por la familia maravillosa que me dio. Pero eso no sucedió casualmente. Fue el fruto que el Señor me dio por mi obediencia a su palabra y mi decisión de seguirlo. Esa fue una decisión. Dice Deuteronomio 30, versículo 19. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, vida o muerte. El resultado de las bendiciones, que yo tengo muchas, fueron por el hecho de que elegí a Jesús cuando era más conveniente elegir al mundo. Elegí la evangelización cuando era más conveniente sentarme en un asiento de una iglesia escuchando sermones, dando una moneda a la semana para callar mi conciencia. Era más duro para mí evangelizar. Empecé a los 25 años cuando aún no conocía la Biblia. Solamente conocía un versículo. Después memoricé 2, después 3. Y cada día memorizaba versículos de la Biblia.
Todo empezó cuando recibí el Espíritu Santo. Empecé a evangelizar y mi teología se desarrolló en las calles evangelizando a los perdidos, haciendo teatro, y aprendí a tocar la guitarra bastante para poder cantar el Evangelio. Y ahora evangelizamos también en las escuelas. Ayer fuimos a una escuela y hemos evangelizado 300 adolescentes aquí en América del Sur, y todos han recibido a Jesús después del teatro de 20 minutos que hablaba de drogas, Facebook, brujería, y había gente que lloraba. Fue hermosísimo. Entonces, ¿cómo escuché yo la voz de Dios? Me acuerdo de que tuve que viajar en diferentes naciones, y mi primer viaje misionero que hice fue en el 1978 de Italia a Venezuela. Estaba solo. Y oré y Dios me mostró ir allí, pero he orado mucho. Cuando las decisiones son importantes, tú debes continuar a orar hasta que una decisión explote, sobreabunde, desborde, y debes hacerlo si no te sientes morir. El mismo con otras decisiones muy grandes acerca de mis hijos, o cuando hemos evangelizado en los países excomunistas durante 20 años, viajando de una nación a otra, fueron decisiones importantísimas. ¿Y cómo te habló Dios? Pregunta Dora. Yo simplemente pido a Jesús qué es lo que tengo que hacer, y Él me contesta enseguida. De hecho, la Biblia dice, antes que me clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Pero a veces nuestra antena tiene dificultades para recibir. Entonces, ¿qué es lo que hago en las decisiones importantes? Lo siento, no quisiera tocar la trompeta de lo espiritual que soy, porque se pueden perder los beneficios cuando tú tocas la trompeta de cómo oras. No me gusta decirlo. Dora dice, no, José, para mí este es solo como un ejemplo. Bueno, explica el hermano José, solo tenemos que aprender a arrodillarnos cada día. Yo lo hago especialmente cuando estoy solo. Aquí somos una familia y oramos juntos, comemos juntos, leemos la Biblia juntos. Pero por la mañana cuando me levanto y por la noche, me gusta arrodillarme para escuchar a Jesús, meditar en sus bendiciones, amarlo, bendecirlo, alabarlo. Y después que lo alabas un poco, haces silencio y Él te habla. Toma un bolígrafo y un papel para escribir lo que Él te dice, porque en aquellos momentos cuando oras en silencio, Él te habla sin las distracciones de otras personas a tu lado, si es posible, porque la oración pública no vale mucho. La verdadera oración, así como dice Jesús en Mateo 6, es entrar en tu cuarto, cerrar la puerta y orar en secreto. Si todavía tienes algunas dudas para tomar tu decisión, yo por ejemplo voy a un parque, tomo mi Biblia y empiezo a leer los Evangelios, especialmente donde Jesús habla a los discípulos o a las ovejitas. Por ejemplo, Mateo capítulos 5, 6, 7 o Juan capítulos del 13 al 17. Y yo nunca oro como oran en las religiones, o sea, repeticiones o cosas así, porque en la Biblia no existe eso, tampoco el Padre Nuestro. Nadie en la Biblia repitió esta oración, porque las oraciones no se repiten. No existen dos flores iguales, dos huellas dactilares iguales, dos gotas de agua idénticas. Dios odia la monotonía y las repeticiones. Jesús dice en Mateo 6, versículo 7, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Y después enseñó una pequeña oración, el Padre Nuestro. Pero Jesús no ha dicho,
Cuando oraréis, repetid eso. Sino, cuando oraréis, orad así. Un ejemplo. De hecho, nadie en la Biblia repitió el Padre Nuestro. Es solo un ejemplo de cómo orar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero si en tu casa ya tienes 5 kilos de pan, no tiene sentido orar para eso. Tal vez ora porque no tienes dinero para pagar el alquiler, porque tu esposa quiere divorciar, por tu hijo que toma drogas. Ora que tu hijo nunca tome drogas. Ora por lo que necesites. Por ejemplo, porque no sabes cómo discernir la Biblia, no sabes cómo evangelizar, cómo imponer las manos y orar para los enfermos. Ora que Dios te ayude no a darte esos dones, porque ya te los dio cuando recibiste el Espíritu Santo, sino para poderlos desarrollar. Dora dice: tengo una pregunta. Estaba contigo en Europa y el Señor te dijo específicamente que fueras a Sudamérica, precisamente en Perú. Esto era para la preparación del tiempo del fin, y Él te dijo aún la ciudad en la cual tenías que ir. ¿Cómo supiste que era Dios hablándote y no solamente tu idea? El hermano José responde: todos estos pasos que yo expliqué en este mensaje, el Señor los cumplió. Estaba basado en la palabra, en mi deseo, era para la gloria de Dios, para evangelizar. Me daba paz en el corazón. Analicé los pros y los contras. Puse todo en la balanza y ésta indicaba siempre una dirección con la misma ciudad y la misma nación. Después hablé de eso con mis hermanos y todos han orado y recibieron la confirma de que ese era el lugar. Lo hemos vendido todo en 10 meses. Lo que quedaba se lo dimos a un orfanato. No teníamos dinero, pero el Señor proveyó, multiplicó el dinero. Tu mamá, Dora, te regaló un apartamento que tú has vendido. Dios te bendiga. Y con ese dinero hemos comprado los billetes de avión. Gloria al Señor. Y con otros milagros, Dios nos dio el dinero para llegar aquí. Ahora aquí somos muy bendecidos. La evangelización es muy buena. Era la voluntad del Señor. Pero un error que hemos hecho era que hemos pensado en ir a Kenia en 2009-2010. Hemos hecho un largo viaje de evangelización allí y todo salió mal. El vehículo se rompió, el dinero no llegaba, todo mal, y al final hemos orado y el Señor me mostró que esa dirección era equivocada. Dora dice: básicamente el hecho de que Dios proveyó el dinero para el billete y todo lo que necesitabas era como una confirma. Sí, continúa el hermano José, porque en la dirección equivocada todo salió mal, y eso nos hizo desesperar y pedir al Señor, porque no son suficientes 4 oraciones repetidas. Tienes que poner tu rostro a tierra. Orar en lenguas ayuda. Orar fuerte con todo el corazón todos los días hasta que entiendas la respuesta, porque Dios ya te respondió antes de pedirle. Entonces hemos retrocedido, hemos regresado a Europa del Este y hemos orado, y después me acuerdo de que los niños se enfermaron, algo bastante insólito porque nosotros creemos en las sanaciones milagrosas, y ellos se enfermaban continuamente. Yo tenía tos. Y entonces el Señor me habló y sentí fuerte: ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces hemos orado, el Señor nos mostró que teníamos que venir exactamente aquí, y desde entonces, después de 10 meses, estábamos en el avión volando, que, entre otras cosas, estaba cayendo como una piedra durante 50 segundos. Todos se paralizaron, y nosotros hemos empezado a alabar al Señor, a reprender al diablo en el nombre de Jesucristo, declarado por la potencia de Jesús que ese avión no iba a caer. Y después el avión se estabilizó, después de 50 segundos de oración desesperada. Aleluya. Dora cuenta:
Me acuerdo de que yo estaba durmiendo y me levanté por los gritos, pero nosotros no gritábamos, sino orábamos. Ahora, continúa Dora, quiero pedirte, ¿qué tan importante es escuchar la voz de Dios en este tiempo particular que estamos viviendo? José responde, es muy importante, porque en base a las profecías bíblicas que nosotros enseñamos bastante frecuentemente, está llegando el anticristo y la tribulación. Jesús ha dicho en Mateo 24, versículo 29, que el rapto es después de la tribulación. Y vemos en 2 de Tesalonicenses 2, que contrariamente a lo que se enseña en muchas doctrinas, el rapto no es antes de la gran tribulación, sino después de la gran tribulación. Porque dice aquí en 2 de Tesalonicenses 2, que antes de la venida de Cristo se mostrará el malvado, el hijo del diablo, el anticristo. La tribulación llegará. Es inútil dormir engañando a nosotros mismos que el Señor nos llevará al cielo. Pasaremos la tribulación. Por lo tanto, preparémonos. Si no podemos escuchar la voz de Dios, no sabremos lo que tendremos que hacer. El Espíritu Santo siempre está aquí guiándonos y nos enseña, nos muestra cómo podemos estar un paso por adelante del diablo. Vemos en Apocalipsis 12 que el dragón, el diablo, trata de luchar contra los hijos de Dios, contra la mujer, esposa de Cristo. Apocalipsis 19, versículo 7. Pero Dios protege a la mujer durante toda la tribulación, que según Apocalipsis 13, versículo 5, son 42 meses o 1260 días, como dice Apocalipsis 12, versículo 6. Dora pide, ¿cómo es que Dios la protege? José dice, Dios nos va a decir a dónde ir y qué hacer. A nosotros nos dijo que viniéramos a América del Sur. La tribulación está muy cerca y el anticristo puede llegar en cualquier momento, haciendo el pacto de los 7 años. Daniel 9, versículo 27, que a la mitad de los 7 años romperá. Daniel 11, versículo 31. Poniendo la abominación desoladora, que podría ser la imagen de la bestia, la cual, dice Jesús, cuando la veréis, Mateo 24, del versículo 15 al 21, huid, porque entonces habrá gran tribulación. Los cristianos serán perseguidos, la mujer será protegida. Vemos esto en Apocalipsis 12. Pero el mismo capítulo muestra que la esposa de Cristo obediente será protegida, pero los cristianos desobedientes que no se prepararon serán perseguidos. Apocalipsis 12, versículo 17 y Apocalipsis 13, versículo 7 dice que serán destruidos. El cristianismo es derrotado hoy en el mundo físicamente, no espiritualmente, porque no puedes derrotar a Cristo. Pero la mayoría de la Iglesia se ha retirado. El ejército de Cristo en el mundo es derrotado día tras día, y entrarán en la tribulación y serán destruidos completamente, aparte de la mujer que es protegida. Apocalipsis 12, versículos 6 y 14, y Daniel 11 del versículo 31 al 35. Allí dice que el anticristo pondrá la abominación desoladora que causará la gran tribulación. Y en el versículo 32 dice que los que conocen a su Dios harán obras poderosas. Pero los otros serán matados, muchos de ellos. Ahora en los países musulmanes ya hay tribulación, en China también, y las iglesias occidentales están dormidas al 99%. Porque el diablo las ha corrompido con el dinero, con el materialismo. Como dice Apocalipsis 13, versículo 1, tienes nombre de que vives y estás muerto. Pero en el mundo donde la iglesia es perseguida, la iglesia es muy poderosa.
Aun en los países donde los cristianos son perseguidos, la iglesia que duerme en el edificio del domingo es perseguida, así como vemos las iglesias bombardeadas en Egipto, Pakistán, etc. Pero los cristianos verdaderos y activos que siguen el plan de Jesús, que se reunían en secreto en las casas con sus discípulos, aquellas iglesias continúan, se multiplican y son vencedores. Podemos ser cristianos perdedores o vencedores. La iglesia que Jesús instituyó durante los primeros 300 años se reunían en las casas, y no existía un templo, un edificio durante esos 300 años. Siempre se reunían en las casas, que no cuestan millones de dólares. Eran 5 o 10 creyentes reuniéndose en una casa, en vez de 200 o 300 creyentes en un edificio, porque así es más peligroso. Entraremos en un tiempo en que la iglesia victoriosa será la que se reunirá en las casas, que sabe cómo esconderse. Nuestra defensa no es matando a nuestros enemigos. El verdadero cristianismo es convirtiendo, evangelizando a los enemigos, los que quieren escuchar. Pero los que te matan, bien, seremos mártires para Jesús. Pero nuestra defensa no es bombardear a los musulmanes, sino evangelizarlos, como la primera iglesia que evangelizó el Imperio Romano. Así que la mujer será protegida escuchando la voz del Señor, discerniéndola y poniéndola en práctica. El Señor nos dirá a dónde ir, con quién ir, porque la Biblia profetiza que en el tiempo del fin habrá muchos cristianos falsos, muchos que te traicionarán. Es muy importante aprender a adorar al Señor en las casas. Es esencial, porque esas iglesias del domingo por la mañana no sirven a nada, tampoco son escriturales. Jesús no tenía esos templos. Está mal ir a la iglesia, pide Dora. No, puedes ir, pero no es escritural. La verdadera iglesia que Dios creó son los creyentes y no los edificios. No son las personas que no son escriturales, sino los edificios. Jesús no tenía un templo, los fariseos lo tenían. Dios ama a las personas y no los edificios, las personas y no las estatuas. No hay nada malo en tener cuadros. Yo también los tengo. Tengo unos cuadros de Jesús en mi casa. Pero cuando tú sin ese cuadro no puedes orar, entonces aquel cuadro se convierte en tu Dios. Entonces estaba diciendo, nuestra protección está en seguir el Evangelio. ¿Cómo hacía Jesús? Él se movía. En cualquier casa entraba, esa era su base. Y en escuchar su voz y ponerla en práctica. Reunirse con los creyentes verdaderos y no con los que calientan los asientos. Gloria a Dios. José continúa. La protección del Señor es fácil, no es difícil. Basta con tener a Jesús en tu corazón. ¿Y cómo se hace? Basta con pedírselo. Después, recibir el Espíritu Santo, y el próximo paso es escuchar su voz, poner en práctica lo que Él nos dice. No dejar que el diablo te disuada, hacer lo que Jesús te dice. Pero cuando Dios te habla, enseguida llega el diablo para ofrecerte una alternativa mejor, más fácil. Pero solamente lo que Dios te dice es la llave para abrir esa puerta, el camino, el código, no lo que yo, tú o otras religiones dicen. Cualquier cosa que yo enseñé que tú no ves en el Evangelio es mentira, y yo muchas veces me equivoco. Por eso digo, escucha lo que yo te digo, pero después lee el Evangelio y controla. Amén. Dora dice, ¿es importante discernir la voz de Dios en este tiempo del fin?
Claro que sí, responde el hermano José. De hecho, no podremos atravesar el tiempo del fin, las cosas dificilísimas que ya empezaron en el mundo, sin la guía del Señor y de su palabra. Y el Señor nos dirá, quédate en esta ciudad, no vayas allí, ve a la diestra y no a la izquierda. Está escrito que habrá guerras nucleares, y el Señor nos podrá decir, sal de esa ciudad. Sin su voz, sin su guía, no podremos hacer nada, porque llegará la marca de la bestia también, Apocalipsis 13, que quien la recibe irá al infierno, como dice Apocalipsis 14, versículo 9. No podemos absolutamente atravesar el tiempo del fin, la tribulación, la persecución, el anticristo, sin la guía de la voz del Señor. Sería como un soldado en una batalla que va al ataque sin saber a dónde el oficial está guiando, sin tener una estrategia, disparando sin siquiera ver dónde está el enemigo, sin tener una radio para recibir instrucciones por parte del cuartel general. Es una locura. La estrategia es seguir el Evangelio como Jesús hacía, dedicarse a Jesús, evangelizar, amar al Señor, reunirse con hermanos verdaderos y no falsos, adorar al Señor en grupos de oración en las casas y no en edificios donde la traición y los ritualismos son como un nuevo Dios. Tener estas estrategias y la guía del Señor es absolutamente indispensable para poder ganar la lucha. Ningún soldado ha ganado nunca la batalla sin recibir órdenes del comandante. Es absolutamente imposible. No puedes sin la guía del Señor, porque solamente Él sabe dónde está el diablo y qué está haciendo y cómo quiere destruirte. Y no puedes ganar contra un enemigo así sentándote en una iglesia escuchando prédicas. Debes salir, activarte, hacer como Jesús, obrar. Y la lucha empieza de rodillas, recibiendo las instrucciones de Jesús. Y no te levantes hasta que Dios te muestre lo que debes hacer. Amén. Gracias, Dios. Te alabamos. Bendiciones, hermanos.